Gravity Falls. Hermanos a la deriva. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. El verano de 1966 fue uno de los más felices de Stanley y Stanford. Fue el año en que encontraron su amado barco y se prometieron que algún día navegarían en busca de aventuras. Desafortunadamente, las cosas rara vez parecían ir bien por mucho tiempo, y pronto se encontraron muy lejos de casa y el uno del otro. En enero de 1982, Stan y Ford están a más de 1000 millas de distancia uno del otro cuando cada uno tiene un encuentro casual con caras conocidas. 1. Nueva Jersey, 1966. Puede que la playa Glass Yard no fuera la más limpia ni la más segura del mundo, ni siquiera la mejor de Nueva Jersey, pero los atardeceres eran especiales. Los brillantes colores rojo, naranja y rosa se reflejaban en el cristal incrustado en la arena circundante, haciéndolo brillar como diamantes multicolores. Curiosamente hermosa y, obviamente, peligrosa. Se podría decir que era la descripción perfecta de este pueblo. En el centro de la playa, a las afueras del pueblo, dos gemelos estaban sentados uno junto al otro en la cubierta de un barco averiado, a media sombra de una vela vieja y destrozada. Habían encontrado la vieja belleza en una cueva hacía apenas un mes, pocos días después de cumplir 12 años. Cualquier otra persona habría visto el barco y lo habría declarado basura olvidada. Para Stanley y Stanford, era lo más genial y hermoso que jamás habían visto. Solo necesitaba un pequeño arreglo. Tengo algunas palabras más escritas, dijo Stanley alegremente. Stanford dejó de mirar su cuaderno para fijarse en su hermano. Una vez que ambos decidieron arreglar el Stanowar para poder zarpar en busca de aventuras, empezaron a hacer una lista de cosas que necesitaban. Bueno, Stanford hizo la lista, Stanley la enumeró con entusiasmo. La madera y los clavos eran obvios, y definitivamente necesitarían más pintura. También tendrían que averiguar cómo arreglar la vela, o simplemente comprar una nueva cuando consiguieran el dinero. Por supuesto, había cosas superfluas. Algo que a Stanley le encantaba era la idea de que tuvieran su propia saloma. Su hermano insistía en que, si iban a ser marineros aventureros, necesitaban sus propias canciones marineras, no solo las que ya conocía todo el mundo. Al principio, Stanford no entendía por qué. Ninguno de los dos tenía mucho talento musical, y les había llevado días siquiera pensar en las primeras líneas. Sin embargo, fue muy divertido intercambiar ideas para la letra con su hermano, y le gustaba la idea de que tuvieran su propio tema. Además, había visto el cómic que Stanley había escrito y dibujado, y no estaba mal. Si podía escribir una historia completa, probablemente podría escribir al menos una canción. Stanley le ofreció su propio cuaderno, uno de repuesto que le había pedido prestado a su gemelo. Stanford se colocó el bolígrafo detrás de la oreja antes de tomar el cuaderno y echar un vistazo a las líneas que había añadido. Estos son bastante buenos. Stanley sonrió con sorna mientras hacía girar el lápiz entre los dedos. ¿Qué puedo decir? Soy un salvaje. Stanford levantó la vista y vio que su hermano se había pinchado accidentalmente el pulgar con la punta del lápiz, que golpeó contra la madera. Stanley se metió el pulgar en la boca mientras su hermano resoplaba. Creo que quieres decir sabio, corrigió. Sí, eso también. De todas formas, no creo que nos considerara sabios a ninguno de los dos. Stanford miró el cuaderno. Rimaste diversión con diversión dos veces, en la misma estrofa, ¿recuerdas? ¿Sí? ¿Y? Stanley le dio un fuerte codazo en el hombro. Te hizo reír, ¿verdad? Si es gracioso, ¿a quién le importa? Stanford puso los ojos en blanco mientras le devolvía el cuaderno. Sí, vale. Su hermano sonrió antes de volver a garabatear. Frunció el ceño ligeramente al mirar el papel antes de tachar una palabra y escribir otra en el pequeño espacio contiguo. Stanford se quitó el bolígrafo de detrás de la oreja y lo acercó al papel donde estaba escribiendo cuando se detuvo. Su mirada se fijó en su mano de 6 dedos y sintió un nudo en el estómago. Aún recordaba el día en que encontraron su barco. Hasta el momento, era uno de sus recuerdos más felices, pero también doloroso. Aún oía a Crampelter y sus matones burlándose de ellos, y resistió el impulso de meter las manos en las mangas de la chaqueta. Stanford dejó su cuaderno y contempló el agua junto a ellos, con los colores del sol poniente reflejándose en su superficie.
No estaba seguro de si ese momento de intimidación fue lo que finalmente los hizo querer irse de allí algún día, pero ciertamente esperaba que no fuera solo una decisión tomada en el calor del momento. La idea de navegar con su gemelo, vivir aventuras y hacer descubrimientos fascinantes le parecía un sueño, y esperaba que algún día fuera más que un sueño. Stanley. HMM. ¿De verdad crees que iremos a navegar algún día? El sonido del lápiz rascando el papel cesó. Stanford no se giró, esperando una respuesta, pero no llegó. Sintió una mano que lo agarraba del hombro. Hermano, mírame. Dudó un momento antes de volverse hacia su gemelo, quien lo observaba con una sonrisa que rebosaba confianza y determinación. Era el tipo de sonrisa que solo su hermano podía dar. Nos lo prometimos, ¿verdad? Preguntó, señalándolos con el dedo. Y cuando nos prometemos algo, lo cumplimos, ¿no? Stanford no dudó en devolverle la sonrisa, sintiéndose de repente muy ridículo consigo mismo. Stanley tenía razón, por supuesto. Cuando ambos se proponían algo, casi nada podía detenerlos. Sí, lo hacemos. La sonrisa de Stanley se transformó en una mueca burlona mientras le daba un puñetazo juguetón al brazo de su hermano. Stanford se rió y le devolvió el golpe. Tras otra hora de lluvia de ideas, por fin habían escrito lo suficiente para organizarlo todo. Cada uno tomó parte de lo que Stanford había escrito y parte de lo que Stanley había ideado, y lo fusionaron para crear algo que podría considerarse una canción. Era un poco corta, pero Stanley dijo que podrían completar unas cuantas estrofas más después. Una vez que tuvieron el borrador final, empezaron a escribir la versión completa en una hoja en blanco en cada uno de sus cuadernos. Stanley quería que Stanford la escribiera en su cuaderno, pero su hermano gemelo insistió en que cada uno tuviera una copia por si acaso le pasaba algo. ¿Deberíamos siquiera molestarnos en tocar un instrumento? Preguntó Stanford distraídamente. Aunque sea algo tan sencillo como una flauta. ¿O quizás una armónica? Ah, no necesitamos flautas ni cuerdas, dijo Stanley, negándole. El mejor sonido que puedes hacer es el que sale directamente de las entrañas. Deberíamos al menos descubrir el ritmo. Stanley frunció el ceño ligeramente al pensarlo, mientras sus dedos, cubiertos de tiritas, tamborileaban contra la madera de la platier. Miró su cuaderno mientras cerraba el puño y comenzaba a golpearlo suavemente a un ritmo lento, murmurando en voz baja. Stanford se dio cuenta de que estaba murmurando la letra cuando los ojos de su hermano recorrieron su propia copia. Stanley negó con la cabeza antes de empezar a golpear el puño un poco más rápido, murmurando para sí mismo mientras asentía lentamente. Stanley. ¿Eh? Podría ayudar si ambos lo escuchamos. Stanley balbuceó y puso los ojos en blanco. Lo que sea. Sostuvo su cuaderno frente a su cara, mirando a su hermano y al papel. Stanford arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. No te vas a acobardar, ¿verdad? Fue idea tuya. ¿Qué? Preguntó Stanley, un poco más alto de lo necesario. ¿De qué hablas, Sixer? De mí. ¿Acobardarte? Ni hablar. Pero Stanford vio que las orejas de su hermano se ponían rojas. Decidió que podría burlarse de él más tarde. ¿Por qué no, cantamos lo que cada uno escribió? Sugirió Stanley con indiferencia, evitando mirar a sus gemelos. Así será más fácil. Stanford se dio cuenta de que simplemente le daba vergüenza cantar solo. No podía culparlo, a él también le daría vergüenza cantar solo. Bajó la mirada a su copia y tragó saliva. Claro, está bien. La sonrisa de Stanley ahora era genuina. Apretó el puño y empezó a golpear la plataforma con el mismo ritmo constante de antes. Ah, cierto. Stanford escribió las primeras líneas. Intentó que sus manos dejaran de temblar mientras miraba su cuaderno, respiró hondo y cantó sus líneas. Me han encerrado en el casillero. Me eligieron último en fútbol y... Su voz era suave pero clara. Stanley sonrió, y su puño continuó el ritmo mientras interrumpía. Y dicen que todo es diversión. Pero su diversión, no es divertida. Hombre, ya terminé. Stanford sintió que se le aflojaba el estómago mientras levantaba su propio puño y lo sumaba al ritmo que había empezado su hermano. Y sé que somos diferentes. Nuestras creencias y nuestra mentalidad y... Pero no veo la diferencia. En mí, tú. Yo, tú. O a mí, tú y... Entonces, si ya has tenido suficiente, entonces sí. Quizás era una ilusión, pero su tema ya empezaba a sonar bien. Cuanto más cantaban, menos cohibidos parecían.
Los gemelos se sonreían, golpeando la madera con los puños mientras cantaban al unísono. Ven a la tierra de los perdidos y solitarios. No tengas miedo, seremos nuestra propia familia. De bichos raros, como tú y yo. Conozco un lugar donde los heridos y rotos vive como los reyes y reinas de la tragedia. Solo bichos raros, como tú y yo. Somos los fenómenos. Los dos chicos seguían radiantes cuando dejaron de golpear con los puños, y sus voces estallaron en carcajadas. Todo aquello era una tontería, pero Stanford decidió que no le importaba, y había sido divertido. Lo que otros chicos decían de él, de ambos, todavía le dolía a Stanford de una forma que le costaba expresar. Pero no necesitaba hacerlo, Stanley podía leerlo como un libro abierto. Decidió que si la gente quería pensar que era un bicho raro, al menos no estaba solo. Papá necesitaba su ayuda en la casa de empeños unos días, así que no pudieron regresar al barco tan pronto como hubieran deseado. Sin embargo, al tercer día, Stanley tiró accidentalmente un expositor de anillos de oro falsos. Milagrosamente, no se dañó nada, pero eso no impidió que papá se enfadara. Debió estar de mejor humor, si es que se le puede llamar así, porque lo único que hizo fue darle un sermón a Stanley y luego les dijo a los dos chicos que salieran antes de que rompieran algo. Los dos chicos subieron inmediatamente a su habitación a buscar sus mochilas. La de Stanford aún tenía uno o dos libros del colegio, pero también un libro de mecánica de barcos y algunos de sus cuadernos. Uno para apuntes y otro con sus bocetos de ciencia ficción, la lista de útiles y las letras de las canciones. Stanley prácticamente había sacado todo lo relacionado con la escuela de su mochila en cuanto empezó el verano. Estaba llena de cómics, bocetos propios y el cuaderno que le había prestado su hermano. Mamá había logrado detener a los chicos justo antes de que salieran corriendo. Sabía perfectamente que probablemente no regresarían de la playa hasta la cena, así que les pidió a cada uno que tomara un sándwich que les había preparado para el almuerzo. Los chicos se quedaron quietos el tiempo justo para que su mamá les diera un beso en la mejilla antes de que prácticamente salieran de un salto. Las calles no estaban tan concurridas hoy, salvo por algunos adultos aquí y allá. La mayoría de los niños iban al parque o montaban en bicicleta durante el verano. Casi ninguno bajaba a la playa, pues a sus padres les preocupaba más que se hicieran daño con los cristales. A los gemelos no les importó, pues les gustaba tener el lugar casi para ellos solos. Mientras se dirigían a la playa, empezaron a hablar de cómo conseguir provisiones para empezar a reparar el barco. Stanley admitió que estuvo tentado de robarles lo que necesitaran, pero Stanford le recordó que robar madera y herramientas sería más difícil que robar una paleta extra mientras el heladero no los veía. Los chicos decidieron que si necesitaban dinero para comprar provisiones, entonces necesitarían una forma de conseguirlo. También acordaron que debían guardar sus ganancias en algún lugar, para no perderlas todas por la avaricia de su padre. Los gemelos habían considerado la idea de pedirles dinero a sus padres. La mayoría de los niños de la escuela tenían el suyo y podían ahorrar para juguetes, helados y cosas así. Sin embargo, rápidamente lo descartaron. Sin duda, papá les diría que no antes de que pudieran pronunciar las palabras. ¿Para qué necesitan dinero? Decía. Tienen techo, ropa y comida. Cualquier cosa más que eso es un desperdicio de mi dinero. Stanley sugirió algo pequeño y sencillo, como un puesto de limonada, pero Stanford dijo que necesitarían un plan que durara después del verano, cuando terminara la temporada de limonada. Stanley argumentó que podrían simplemente cambiar los productos que vendían a medida que cambiaba el clima, y su hermano replicó que probablemente se llenaría de arena cualquier cosa que intentaran vender, lo que sin duda causaría una reacción negativa. ¿Qué tal dibujar caricaturas? Añadió Stanley. ¿Como esos tipos con cuadernos gigantes en las ferias? Dibujamos bastante bien, podríamos hacerlo. Stanford se golpeó la barbilla con el bolígrafo mientras miraba la lista que había hecho en su cuaderno. Quizás, pero primero necesitaríamos cuadernos de bocetos. PFT. Es fácil. Simplemente usaremos cuadernos normales y nos ofreceremos a hacer algunos para los niños de la escuela. La mayoría siempre tienen algo de dinero. Cuando tengamos suficientes, compraremos nuestros propios cuadernos de dibujo y haremos otros mejores para la gente de la calle. Podemos ir cerca de la playa en verano, ir a los restaurantes en invierno e ir a los parques en primavera. ¿Qué pasa con el otoño? Entonces nadie hace nada. De todas formas, sería cuestión de suerte. Stanford mordió la punta de su bolígrafo un momento antes de asentir levemente. ¿Sabes qué?
Lo voy a anotar como un posible. Me basta, dijo Stanley, poniéndose ambas manos detrás de la cabeza. Si queremos arreglarlo antes de terminar la escuela, tenemos que conseguir materiales y empezar a arreglarlo ya. Solo quiero asegurarme de que tengamos una forma más concreta de hacerlo. Vamos a necesitar muchas cosas para arreglarla. Sí, pero no me preocupa. En cuanto consigamos el dinero, todo irá sobre ruedas hasta que esté terminado. ¿Juego de palabras intencionado? Sé que fue intencionado, dijo Stanford irritado, pero no logró ocultar su sonrisa. Stanley se rió mientras rodeaba los hombros de sus gemelos con el brazo. De una forma u otra, nos iremos de este lugar y nos lanzaremos a aventuras épicas, y nadie podrá detenernos. Stanford rió entre dientes. Stanley empezó a darse puñetazos en el pecho y ambos cantaron al unísono, sin importarles quién los escuchara. Era la primera vez desde que encontraron a Stanowar que sentían que realmente tenían un plan para que todo sucediera. Stanford sabía que probablemente les llevaría años de trabajo y que, sin duda, tendrían que ajustar su plan con el tiempo, pero al mismo tiempo se sentía tan real y reconfortante. Mientras caminaban por la acera, más cerca de la playa, sintió que nada podía detenerlos. Stanford sintió que su pie se enganchó en algo y tropezó. Su cara casi choca con el cemento, pero el agarre de su hermano lo apretó con más fuerza y lo detuvo antes de que cayera. Jadeó cuando lo levantaron, y sus gafas se desplomaron. ¿Estás bien, Sixer? Preguntó Stanley, sonando más preocupado de lo que probablemente debía. Sí, Stanford se ajustó las gafas. Tropecé con algo. Ambos giraron al unísono para ver qué le había hecho perder el equilibrio y se detuvieron donde estaban. Allí, sobre el cemento, había una especie de cajita amarilla y negra. Era tan extraña y fuera de lugar que Stanford se preguntó cómo pudo no haberla visto. Se convenció de que debía de estar demasiado distraído cantando como para darse cuenta. Stanley se movió primero y recogió la extraña caja. Al observarla bien, Stanford se dio cuenta de que era una especie de cinta métrica, pero no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Ja. ¿Entiendes lo que digo, Poindexter? Stanley levantó la cinta métrica. Nuestra suerte está cambiando. Necesitábamos algo así, ¿verdad? Podemos tacharlo de la lista. Sí, pero Stanford se removió incómodo. No nos pertenece. Seguro que alguien lo está buscando. Su gemelo se encogió de hombros. Oye, si tanto les importara, ya habrían vuelto a por él. Además, necesitamos esto para ayudar con la leña y esas cosas, ¿no? Bueno, sí. Ahí lo tienes. Stanford puso los ojos en blanco al tomar la cinta métrica de su hermano. Al observarla más de cerca, se dio cuenta de lo extraña que se veía. No reconoció el logo de la empresa y los dos botones con flechas lo confundieron. Le dio la vuelta para examinar la parte trasera y se quedó paralizado al ver una larga grieta que recorría el plástico. Oh, hombre, está roto. Oye, nada que no se arregle con un poco de cinta adhesiva. Stanley se adelantó y sacó la cinta. ¿Ves? Todavía funciona. Stanford sonrió al mirar la cinta y luego frunció el ceño. En lugar de pulgadas y pies, indicaba horas, días, meses y años. Stanley, mira esto. Stanley miró la cinta. ¿No se supone que eso dice pulgadas o algo así? Sí, no estoy seguro de qué se trata, dijo Stanford mientras presionaba con curiosidad uno de los botones, y Stanley se encogió de hombros mientras soltaba la cinta. Stanford parpadeó cuando una luz azul brillante empezó a brillar a través de la grieta de la cinta métrica. Pronto, todo brilló mientras chispas azules salían disparadas. Jadeó, apartando las manos por instinto. La cinta métrica se le cayó de las manos, pero Stanley la atrapó antes de que tocara el suelo. Ambos se estremecieron al oír un fuerte zumbido. Ford, ¿qué pasa? No lo sé. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir ni hacer nada, hubo un destello de luz. Stanford oyó a su hermano gritar su nombre antes de que todo se oscureciera. Nuevo México, 1982. Stan se sentía, no precisamente feliz, pero definitivamente más ligero que de costumbre. Había pasado los últimos días en un casino al otro lado de la ciudad y, de alguna manera, había conseguido llevarse casi $500. Era la mayor cantidad de dinero que llevaba encima en mucho tiempo. Podría permitirse unas noches más en el motel, y podría conseguir gasolina y comida barata para al menos 1 o 2 semanas. Eso le daría tiempo de sobra para intentar conseguir más dinero.
Stan se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta mientras caminaba por la acera. Se alegró de haber ido al casino más alejado de donde se alojaba. Estaba seguro de que cometería un desliz y acabaría vetado, y era más fácil huir cuando no vivía justo al lado. Stan levantó la vista al ver una luz brillante delante de él. Era un pequeño restaurante de gofres abierto las 24 horas. Había pasado por allí un par de veces desde que llegó al pueblo y había considerado entrar, pero incluso si hubiera querido pagar algo, antes no había tenido dinero. Como si fuera una señal, su estómago rugió con fuerza. Llevaba casi 2 días sin comer nada. No era la primera vez que pasaba sin comer ni siquiera la más larga, pero seguía tentado. Se quedó de pie junto a la puerta unos instantes antes de decidirse a entrar. Solo la mitad de los reservados estaban llenos, pero no parecían demasiado concurridos. Stan se sentó en el reservado junto a la puerta, por si acaso decidía o necesitaba correr, y cogió uno de los menús apoyados en la pared. Ni un minuto después, una guapa camarera con el moño despeinado y ojeras se le acercó. ¿Qué tal estás esta noche?, preguntó con voz cansada, sin esperar siquiera su respuesta. ¿Te apetece un café o algo para empezar? Solo agua está bien. Claro, tómate tu tiempo. La camarera se alejó para traerle agua. Stan intentó acomodarse en su mesa, pero no pudo evitar echar un vistazo al restaurante. Ya se había permitido demasiada comodidad en varias ocasiones, y siempre le había salido mal. Era solo una de las razones por las que había cenado y salido corriendo tan a menudo, además de la falta de dinero, claro. Este lugar era agradable. Le gustaría volver al menos un par de veces antes de que lo incluyeran en su lista personal de prohibidos. La camarera regresó con un vaso grande de agua al cabo de solo un minuto. Stan dijo con indiferencia que ella también era un vaso grande de agua, pero ella simplemente puso los ojos en blanco. Bueno, aún así, una reacción mejor de la que solía obtener. La última vez que intentó coquetear, evitó por poco un gancho de derecha del marido de la mujer, que apareció literalmente de la nada. Nunca más pudo volver a esa sandwichería. Stan pidió una hamburguesa con queso y papas fritas, y ella tomó la carta sin decir palabra. Stan resopló irritado, pero no podía culparla. Hacía tiempo que no se duchaba y su chaqueta estaba un poco sucia. Stan se encontró mirando de nuevo alrededor del restaurante, solo para asegurarse de que nadie lo mirara. Al hacerlo, su mirada se posó en una mesa en el rincón más alejado. Estaba ocupada por lo que parecían ser un padre y sus dos hijos, un niño mayor y una niña más pequeña. El padre vestía camisa blanca y corbata, con la chaqueta hecha un bulto a su lado, y parecía estar tomando notas mientras sorbía su café. Probablemente acababa de salir del trabajo. El niño parecía estar bromeando con su hermana pequeña, que reía a carcajadas con la boca llena de gofre. Stan se dio cuenta casi un segundo tarde de que lo estaba mirando y de inmediato se giró para mirar su vaso. Era inevitable, en realidad. Había miles de millones de personas en el mundo, encontrarse con hermanos era inevitable. Sorprendentemente, solo se había topado con un par de gemelas en los últimos 10 años. Fue en una gasolinera cuando aún estaba en Texas. Dos niñas, de unos 12 años, debatían qué barra de chocolate elegir mientras él pagaba solo medio tanque de gasolina. Parecían inflexibles en pedir el mismo dulce, pero discutían por dos tipos diferentes. Stan recordó haber sacado el poco dinero que tenía lentamente para ver cómo terminaba la discusión, sobre todo tenía curiosidad por ver a quién abofeteaban primero. De repente, las dos chicas se pusieron de acuerdo en un tercer dulce completamente diferente, y Stan salió de la gasolinera decepcionado. Ver a hermanos llevándose bien le removió algo desagradable en su interior. Le obligaba a recordar momentos que antes eran agradables, pero que ahora solo le hacían sentir mal. Recordaba cómo, durante las primeras semanas solo, se despertaba tras encontrar un lugar casi apartado donde dormir y enseguida creía que seguía en su litera de casa antes de darse cuenta del frío que tenía. Una vez soñó que estaba sentado en la cocina desayunando, e incluso al despertar, aún podía oler el aire contaminado mezclado con el agradable aroma del café de su madre. Stan se prometió a sí mismo que la llamaría en cuanto tuviera dinero libre. Habían pasado casi 10 años desde que lo echaron de la familia, 10 años desde que vio cerrarse esas cortinas, y era tan difícil pensar en ello ahora como entonces. Simplemente ahora lo ocultaba mejor. Stan se recuperó de su estupor cuando de repente colocaron un plato frente a él. ¿Puedo traerle algo más?, preguntó la camarera con voz aburrida. No, gracias.
Ella garabateó en su blog, le puso la cuenta delante y se marchó. Stan se quedó mirando su comida, con mucha menos hambre que antes y un nudo en el estómago. Sabía que tendría que comer. Hacía tanto tiempo que no comía algo caliente, y no iba a desaprovechar la oportunidad, sobre todo por esos viejos sentimientos estúpidos que ya debería haber superado. Stan se encorvó sobre su plato y se obligó a comer algunas papas fritas, ignorando los recuerdos de haber robado papas fritas del plato de sus gemelos cuando no estaba mirando. Gravity Falls 1982. Stanley sintió que sus pies se elevaban momentáneamente antes de caer de inmediato al suelo, apoyándose en sus rodillas y antebrazos. Gimió al lograr levantarse con la mano libre, mientras la otra aún sostenía la cinta métrica. Sentía la tierra y las piedras clavándose en su piel. Pero, ¿no debería haber sido de hormigón? Parpadeó varias veces hasta que por fin recuperó la vista. Al hacerlo, vio que parecía estar agazapado en el suelo. Stanley se giró bruscamente y tuvo que apretar los dientes para no jadear. Ya no estaba en la acera en medio del pueblo, sino arrodillado en medio de un bosque. Pinos más altos de lo que alcanzaba a ver se alzaban sobre él, rodeándolo por todos lados. Oyó algo corretear entre las ramas altas y un pájaro carpintero a sus espaldas. Oh, ok, murmuró mientras se incorporaba lentamente para sentarse de rodillas. Esto, está bien. Solo estoy soñando. Sí. Me caí y me perdí la cabeza, eso es todo lo que es esta porquería. ¿Verdad, Sixer? Stanford no respondió. Stanley se dio la vuelta, pensando que quizá estaba demasiado sorprendido para hablar, y se encontró completamente solo. ¿6? Fordy. Giró la cabeza a su alrededor, buscando alguna señal de su gemelo, pero no la encontró. Se puso de pie rápidamente y miró fijamente hacia los árboles, con la mente zumbando. Stanford estaba de pie junto a él hacía apenas unos segundos, ¿dónde se habría metido? Se estiró rápidamente para pellizcarse el brazo con fuerza y gritó de dolor. Bueno, quizá no estaba soñando. Stanley se limpió la mano en la camisa para quitarse la suciedad mientras miraba la cinta métrica que tenía en la otra mano. La grieta en la parte trasera era más grande ahora, y podía ver el interior. No estaba seguro de cómo se suponía que debía ser el interior de una cinta métrica, pero estaba seguro de que no debía tener componentes eléctricos que pitaran y se encendieran. Pensó en cómo el aparato había chispeado y se había encendido, cegándolo hacía apenas unos momentos. Recordó haber oído a su hermano gritar antes de quedarse callado. Ahora estaba completamente solo. Stanley miró fijamente la cajita, aferrándose a ella con más fuerza. Esta estúpida porquería de ciencia ficción lo había separado de su hermano y lo había dejado caer en un montón de árboles. Quería aplastarla con las manos. Quería tirarla a un tronco cercano y verla caer a pedazos. Quería pisotearla. Pero entonces pensó, ¿qué haría Stanford? Probablemente le diría a Stanley que se calmara y que no lo rompiera, aunque solo fuera para evitar que su hermano se hiciera daño. Probablemente le diría alguna tontería de nerd, como si esta cosa nos trajo aquí, probablemente nos traerá de vuelta, y Stanley probablemente pondría los ojos en blanco e insistiría en que deberían tirarla antes de que les haga algo más. Pero él sabía que tenía razón. Stanford siempre tenía razón, incluso si no estaba allí. Así que, apretando los dientes y resoplando, Stanley se quitó la mochila, abrió la solapa de un tirón y, furioso, metió la cinta métrica dentro. Rápidamente se puso las correas sobre los hombros antes de que pudiera cambiar de opinión. Se giró hacia el bosque, apartándose el flequillo de la cara. Sueño o no, no le hacía ningún favor quedarse allí. No veía nada más que árboles a su alrededor. Deseaba tener una brújula, como los exploradores de los cuentos que él y su gemelo habían leído. Probablemente encontraría el camino si la tuviera. Recordaba vagamente que Stanford le había dicho que el viento soplaba de oeste a este en Jersey, y que era una buena manera de saber en qué dirección se miraba cuando no había otra opción. Eso sí es que seguía en Nueva Jersey. Stanley se quitó ese pensamiento de la cabeza rápidamente. No recordaba haber visto bosques como este cerca de casa, pero no podía estar tan lejos, ¿verdad? Stanley se metió un dedo en la boca y lo levantó. Al cabo de un momento, el viento sopló en el dorso de su dedo, probablemente del oeste. Giró la cabeza hacia un lado, en dirección al norte, se encogió de hombros y empezó a caminar en esa dirección. Sus zapatos crujieron contra el suelo mientras se abría paso entre los árboles, con el olor a pino impregnado en su nariz. De hecho, el aire mismo olía más limpio de lo que recordaba.
Quizás lo habría disfrutado más si no hubiera estado perdido y solo. A Stanford le habría gustado. Stanley había pasado lo que parecía una hora llamando a su hermano, con la esperanza de que no estuvieran tan lejos. Solo se detuvo cuando se le secó la garganta y se le quebró la voz. Después de eso, los únicos sonidos fueron sus propios pasos y los pájaros carpinteros a lo lejos. Después de lo que pudieron haber sido 2 horas de caminata, sintió un repentino deseo de tener un reloj. Stanley gimió y resopló, apoyándose en el tronco de un árbol. El suelo era tan áspero y dentado comparado con lo que estaba acostumbrado, y sus pies empezaban a dolerle. Esta porquería no funciona, pensó mientras se cruzaba de brazos. Necesitaba hacer algo más antes de acabar dando vueltas. Stanley miró al cielo, o lo mejor que pudo a través de la espesa copa de los pinos. Si no le tuviera tanto miedo a las alturas, podría trepar a uno de esos árboles y tener una mejor vista desde arriba. De ninguna manera iba a pasar eso. Incluso pensarlo le daba náuseas. Estaba pensando en tomarse un descanso y comerse el sándwich que mamá le había preparado, porque ¿qué más iba a hacer, cuando lo oyó? Un suave murmullo a sus espaldas. Stanley se giró de golpe, pero no vio a nadie. Abrió la boca para llamar a su hermano, pero se contuvo. Si hubiera sido Stanford, seguro que también habría llamado a Stanley, y no estaría susurrando. Stanley agarró las correas de su mochila mientras se dirigía lentamente hacia el susurro. A medida que se acercaba y el volumen se hacía cada vez más fuerte, supo que definitivamente no era su hermano. La voz era claramente mayor, pero tenía un tono extraño. También oyó unos extraños chasquidos y chirridos, pero no logró identificar de dónde provenían. Por mucho cuidado que pisara, las hojas seguían crujiendo bajo sus pies, pero él siguió adelante. Antes de que se diera cuenta, las voces estaban prácticamente a su lado, justo detrás del árbol frente a él. Mira, lo único que digo es que los baños para ardillas son un sustituto perfecto desde el punto de vista higiénico, además de un pasatiempo divertido. Stanley puso una mano sobre el tronco mientras se inclinaba lo más que podía. Parpadeó 1, 2, 3 veces, solo para asegurarse de no estar viendo cosas. Al otro lado del tronco había una ardilla grande sentada sobre sus patas traseras, y frente a ella, un hombrecito con barba y un sombrero rojo puntiagudo. Se parecía a una de esas figuritas que Stanley había visto en las ventanas de los vecinos, pero no recordaba cómo se llamaban. Por supuesto, serás recompensado con tantas nueces como consideres apropiado para tu tiempo, continuó el hombrecito. La ardilla pareció sacudir la cabeza y pió agudamente. Oye, ¿no te parece un poco caro? No pido mucho. La cabeza de las ardillas giró bruscamente para encarar a Stanley, quien se quedó paralizado. El hombrecito emitió un sonido de confusión y se giró bruscamente para encararlo también. Durante 3 segundos, todos se miraron en silencio. Stanley fue el primero en romper el silencio. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó, inseguro. El hombre barbudo miró a la ardilla antes de cruzarse de brazos. Sí, claro que sí. ¿Qué demonios haces aquí? Esa era una pregunta capciosa que Stanley no estaba preparado para responder aunque quisiera. Decidió hacer otra pregunta. No eres como un duende ni nada, ¿verdad? Preguntó antes de negar rápidamente con la cabeza. No, no. Estoy pensando en otra cosa, ¿verdad? Duende. Chilló el hombrecito. ¿Qué demonios? Estás ciego. Soy un gnomo, idiota. Oye, no soy un completo imbécil. Espetó Stanley, dando un paso al frente. Tú eres el bicho raro que se reúne a escondidas con ardillas en el bosque. Cállate y vete, chico. ¿Por qué no me obligas, En retrospectiva, eso podría haber sido un error. Sin embargo, Stanley argumentaría que era bueno cometer algunos errores. Probablemente era la mejor manera de aprender algo. Hoy aprendió que nunca debía enemistarse con un gnomo, sobre todo si no sabía cuántos amigos tenía a su alrededor. El gnomo gigante estaba a medio formar cuando Stanley finalmente recuperó el sentido y echó a correr. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse lo más posible. Apenas había corrido unos 10 segundos cuando sintió que el suelo temblaba con un fuerte golpe, 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 gruñó al rebotar contra los troncos que pasaba a toda velocidad, sin importarle siquiera el dolor en los brazos. Sintió los pasos cada vez más cerca, el suelo retumbaba con tanta fuerza que casi tropezó. Los árboles empezaron a escasear un poco, y el sol brillaba con tanta fuerza que quedó ciego.
Stanley se cubrió los ojos con una mano y, de repente, sintió que su pie caía sobre la nada. Quienquiera que decidiera que los desniveles pronunciados en medio del bosque eran una buena idea merecía ir a prisión. Eso era todo lo que Stanley podía pensar mientras su cuerpo caía por el borde. Cayó de espaldas, oyó un fuerte crujido y se desplomó en el suelo. Sintió algo afilado rozándole la rodilla y el escozor de las astillas en los brazos cuando finalmente rodó y se detuvo. Gimió al escupir tierra, luego jadeó al ponerse de rodillas, buscando su mochila. Los fuertes golpes a su espalda parecían mucho más lejanos de lo que realmente eran. Stanley había roto demasiadas cosas en el pasado como para no esperarlo a estas alturas. A pesar de lo que muchos creían, la mayoría no lo hacía a propósito. Dicho esto, tenía la mala costumbre de romper un montón de cosas. Exhibidores de la tienda, platos, figuritas y cosas que no eran fáciles de arreglar ni reemplazar, y solo había una cosa en su bolso que podía hacer ese ruido y no se podía reemplazar. Stanley metió la mano en la bolsa con manos temblorosas y sacó la cinta métrica, ambas mitades. Cables y piezas metálicas sobresalían de las partes abiertas. Aún no entendía qué se suponía que era aquello, y era claramente demasiado complicado para intentarlo siquiera, pero sí entendía que estaba roto. No tenía ni idea de cómo arreglarlo, ni siquiera si podría hacerlo. Sus manos empezaron a temblar con más fuerza. Oh, no. ¿Qué hice? Preguntó con voz llorosa. Fue casi gracioso. Hace unas horas, Stanley se habría alegrado de ver esta tontería hecha pedazos. Ahora, sentía que estaba a segundos de, no. No llores. El suelo tembló con fuerza de repente cuando algo bloqueó el sol tras él. Las piezas volvieron a caer en la bolsa mientras se giraba bruscamente y chillaba al ver al gnomo gigante que se alzaba sobre él. Los gnomos más pequeños que la formaban lo fulminaron con la mirada y le gruñeron, y algunos profirieron maldiciones. El gnomo en la cima, al que Stanley había insultado, lo miraba fijamente. Te enseñaremos a jugar con gnomos, mocoso. Stanley agarró su mochila, sin siquiera molestarse en ponérsela, y echó a correr de nuevo. Oyó al gnomo de arriba gritarles a sus amigos y el suelo empezó a temblar de nuevo. Stanley notó que había grandes ramas caídas a su alrededor y empezó a saltar para evitar tropezar con ellas. Por desgracia, la suerte no le acompañó hoy. Justo cuando saltaba una rama enorme, sintió que su pie se posaba en un lío de raíces expuestas y se desplomó hacia adelante. Su mochila se le escapó y aterrizó a unos 30 centímetros de él. Stanley se impulsó para alcanzarla, pero algo se le enganchó en el pie. Se giró bruscamente y vio que tenía el pie atrapado en las raíces e inmediatamente intentó soltarlo, pero no pudo. El gnomo gigante estaba justo encima de él, extendiendo una mano grande y amenazante para agarrarlo. Stanley gritó mientras cerraba los ojos y se daba la vuelta. Esperaba sentir algo grande agarrándolo antes de ser mordido y arañado por los pequeños bichos raros. En cambio, oyó un fuerte golpe y gritos de sorpresa. Stanley abrió los ojos y vio al gigante hecho de gnomos desmoronándose. Los gnomos parecían mirar con miedo algo detrás de él antes de empezar a huir, la mayoría de gatas. Stanley se incorporó y observó a los gnomos mientras huían. No fue hasta que el último gnomo desapareció de su vista que se dio cuenta de que seguía en la sombra. Tragó saliva mientras levantaba lentamente la cabeza para mirar hacia arriba, preguntándose cuánto más extraño podría volverse esto. La respuesta fue mucho. Una mano enorme, cubierta de madera y musgo, colgaba justo encima de él. En cuanto Stanley la vio, esta empezó a descender lentamente hacia él. Jadeó y levantó las manos por encima de la cabeza, sin saber qué más hacer. La mano agarró la gran raíz a la que Stanley estaba aferrado entre el índice y el pulgar y la levantó con cuidado. Stanley se quedó mirando durante unos 2 segundos antes de retroceder rápidamente unos metros. Una vez que lo hizo, la mano soltó la raíz, dejándola caer al suelo. La mano se posó suavemente en el suelo del bosque, a pocos metros de Stanley. Terminó mirándola durante tanto tiempo que se dio cuenta de que no estaba cubierta de madera y musgo, sino que era madera y musgo. Stanley se preparó para la rareza mientras se giraba lentamente para ver a quién o a qué pertenecía la mano, y se sorprendió por una razón diferente. Apenas podía distinguir una gran silueta entre los árboles y un ojo enorme asomando entre las ramas gruesas, pero aparte de eso y la mano, eso era todo. Quienquiera que fuese, era claramente enorme y se mantenía oculto a propósito. Tú, la voz de Stanley era débil y se aclaró la garganta. ¿Acabas de detener a esos tipos?
El ojo parpadeó, pero la criatura no respondió verbalmente. Stanley tragó saliva. Tú, ¿no hiciste eso solo para poder comerme a mí, preguntó, tratando de ocultar la preocupación en su voz. El ojo parecía temblar de un lado a otro en las sombras. Stanley lo interpretó como un no y se sintió ligeramente aliviado. Yo, gracias. Añadió, encogiéndose de hombros. Supongo que te debo una. Aún no había respuesta. Stanley se puso de pie lentamente e hizo una mueca al sentir el escozor en la rodilla. Bajó la vista y vio que se le había roto un agujero en los vaqueros a la altura de la rodilla, que sangraba ligeramente. Debió de habérsela raspado al caerse por el desnivel. Stanford casi siempre llevaba unas vendas, ya que, de los dos, Stanley solía rasparse más que él. Pero, aunque su gemelo tuviera algunas en la mochila, ninguno de los dos estaba allí ahora. Sin embargo, Stanley estaba más preocupado por el agujero en los vaqueros que por su lesión. Oh, hombre, papá me va a matar. Stanley resopló mientras recogía su mochila y se la echaba al hombro. El extraño gigante del bosque permaneció inmóvil durante todo el rato. Una vez acomodado, Stanley se giró para encarar a su aparente salvador. No le vas a decir a nadie que grité como una niña, ¿verdad? Ninguna respuesta. ¿Quién eres? ¿Tienes nombre? Silencio. ¿Eres tímido o algo así? El gigante no dijo nada, pero el ojo grande bajó la vista de repente, y uno de los dedos empezó a hacer círculos en la tierra. Parecía y avergonzado. Oye, no pasa nada, tío, dijo Stanley rápidamente, agitando las manos. Ya lo sé, a veces es difícil hablar. Mi hermano también es malo hablando con la gente, y normalmente hablo lo suficiente por los dos. Los profesores del colegio dicen que soy un hablador. El ojo lo miró y entrecerró los ojos, como si el rostro tras la oscuridad sonriera. Stanley le devolvió la sonrisa, y luego se detuvo. Oye, ¿no has visto a mi hermano por aquí? Se parece mucho a mí, solo que lleva gafas y 6 dedos en cada mano. ¿Seguro que lleva chaqueta? El ojo se abrió un poco, mirándolo fijamente mientras el silencio se prolongaba. Luego parpadeó, y la mano se giró de repente, con la palma hacia arriba. Stanley la miró fijamente mientras los dedos se curvaban en un gesto de vamos. ¿Quieres ir llevarme con él? El gigante no dijo nada, pero siguió doblando los dedos. Él interpretó que sí. Aunque Stanley no podía verlo entero, sabía que era grande, y que si lo alzaban, volaría muy alto. Ese solo pensamiento le hacía temblar las rodillas, aunque jamás lo admitiría. Sin embargo, la perspectiva de encontrar a Stanford superaba su miedo. Stanley agarró con fuerza las correas de su bolso mientras se acercaba lentamente a la mano. Apoyó un pie en la palma, pero dudó. Escucha, yo hoy tengo un problema con las alturas, así que no me dejes caer, ¿de acuerdo? El ojo parpadeó, casi como si asintiera. Stanley respiró hondo y se colocó en el centro de la palma antes de sentarse. La textura era extraña, una extraña combinación de piel y madera. La mano empezó a levantarse, y Stanley gritó mientras agarraba el pulgar grande y cerraba los ojos. Odio esto, odio esto, odio esto, y susurró para sí mismo. Stanley ya estaba demasiado alto para contarlo cuando la manecilla se detuvo. Se negó a abrir los ojos al sentir que se movía, apretando con fuerza el pulgar. Podía oír los pesados pasos del gigante abriéndose paso por el bosque y el correteo de las criaturas abajo. En un momento dado, se atrevió a abrir un ojo y tuvo que contenerse para no vomitar. No veía nada más que los pinos que pasaban junto a él, pero aún así sabía que estaba mucho más alto de lo que se suponía. Stanley no soltó el pulgar, diciéndose a sí mismo que lo hacía por Stanford y que pronto terminaría. Además, ahora tendría una historia épica que contar. Tendría que ajustar algunos detalles para parecer más heroico, pero juró ser fiel a la trama. Justo cuando los árboles empezaban a escasear, la mano cayó repentinamente y Stanley sintió un vuelco en el estómago. Una vez que la mano tocó el suelo, el pulgar, que aún sujetaba con fuerza, lo empujó suavemente. Stanley tragó saliva mientras soltaba lentamente la mano, y la mano se inclinó de modo que se deslizó suavemente hasta quedar de pie. Sus rodillas se doblaron ligeramente, pero logró mantenerse en pie. Una vez que se sacudió, Stanley se dio cuenta de que estaba parado en un camino de tierra. Podía ver huellas de neumáticos incrustadas en el suelo. Se giró para mirar el ojo de nuevo. ¿Dónde está?
Stanley siguió la mano mientras se elevaba y señalaba hacia su izquierda, al final del camino. Stanley volvió a mirar el ojo, ahora molesto. ¿Por qué no me llevaste allí entonces? La mano señaló en la misma dirección y luego agitó un dedo en señal de desaprobación. ¿No puedes ir más lejos? La mano le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Qué conveniente, murmuró Stanley antes de alzar la voz. Pero, ¿lo encontraré? El ojo parpadeó como si volviera a asentir. Stanley miró hacia el camino antes de volver a mirarlo. Por extraño que fuera todo esto, una parte de él aún intentaba convencerse de que estaba soñando, se había alegrado de no estar solo por un tiempo. Dicho esto, iba a escucharlos, aunque eso significara estar solo un rato más. Ni siquiera él era tan estúpido como para discutir con alguien tan grande como un edificio, incluso si ese alguien había demostrado ser una especie de amigo. Oye, dijo. Gracias por ayudarme. Me salvaste el pellejo. El ojo se entrecerró como si volviera a sonreír. La mano levantó un dedo hacia él y acarició suavemente la coronilla de Stanley, despeinándole el pelo. Stanley no pudo evitar reírse entre dientes. Solo los dejó hacerlo unos 3 segundos antes de resoplar y apartar el dedo. Sí, sí, dijo sonriendo. Nos vemos, ¿vale? El ojo lo miró parpadeando 2 veces antes de girar lentamente y la mano se retiró hacia los árboles. El gigante se alejó pisando fuerte, quién sabe a dónde. Stanley se quedó allí esperando mientras los pasos se desvanecían antes de regresar en la dirección que habían indicado. No estaba seguro de a dónde se dirigía, pero si Stanford estaba allí, él también debería estarlo. Te encontraré, Sixer. Te lo prometo. Gravity Falls 1982. Ford recuperó la consciencia, sus ojos parpadeando lentamente, abiertos, el sol que entraba por la ventana del estudio le daba en el rostro. Sus gafas estaban colocadas sobre su nariz en un ángulo extraño, y solo tardó un instante en darse cuenta de que su rostro estaba presionado contra la superficie de su escritorio de madera. No tuvo que levantar la mano para notar una marca en su mejilla. Gimió mientras se incorporaba lentamente en su silla, sintiendo su columna crujir al hacerlo. Notó un ligero peso sobre sus hombros y se dio cuenta de que llevaba una manta encima. No recordaba habérsela puesto la noche anterior, nunca intentaba ponerse demasiado cómodo cuando trabajaba, después de todo intentaba mantenerse alejado, así que solo podía suponer que Fiddle Ford debía de haberla puesto allí. Ford se pasó una mano por el pelo mientras se reajustaba las gafas torcidas. Había pasado otra noche repasando sus notas y planos para el portal en lugar de dormir. Estaba seguro de que Fiddle Ford tendría buenas palabras para él. Le sorprendió que su asistente no lo hubiera despertado solo para regañarlo. Claro que, incluso si lo hubiera hecho, Ford argumentaría que dormir no era más que un obstáculo en el camino hacia el progreso. Estaban a solo una semana de estar listos para probar el portal. ¿Cómo iba alguien a relajarse o dormir cuando estaba tan cerca de hacer historia? Aunque no le interesaba dormir más de lo necesario, intentaba no irritarse demasiado con su amigo. Al fin y al cabo, Fiddle Ford era una buena persona que hacía lo que podía por ayudarlo, y no solo con sus habilidades técnicas. Demonios, si no fuera por él, Ford se habría quedado sin comida más veces de las que quisiera contar. Sobreviviría solo con pan blanco y café hasta que terminaran su proyecto si se lo permitían. No olvides lo que le pasó a Ícaro, había dicho Fiddle Ford mientras se arrastraba hacia la cama bien después de la medianoche. No aleteó con suficiente fuerza, respondió Fir. Ford resopló al levantarse, quitándose la manta de los hombros y doblándola antes de colgarla en el respaldo de la silla. No entendía por qué se empeñaba tanto en trasnochar. Al fin y al cabo, su musa, con tanta amabilidad y brillantez, le había ofrecido una solución perfecta. Había conseguido trabajar aún más desde que le permitió usar su cuerpo mientras descansaba. Llevaba meses, probablemente años de adelanto. El único inconveniente era el escozor persistente en el ojo derecho, pero lo llevaba bien. Unos analgésicos y un monóculo, y podía seguir trabajando. Simplemente lo atribuía a otra limitación de su forma mortal, de las que su musa le informaba constantemente, muchas. Pero, incluso con su ayuda, Ford estaba decidido a llevarlo a cabo lo mejor posible. No quería descuidar el trabajo y dejarle todo el trabajo a él. ¿Cómo podía atribuirse el mérito si dejaba que alguien más lo hiciera todo por él? Si quería ser reconocido entre gigantes como Tesla y Einstein, necesitaba esforzarse al máximo. Dicho esto, probablemente podría darse el lujo de tomarse unos minutos para prepararse un sándwich o algo así.
Como mínimo, así evitaría un sermón brusco de su asistente. Ford salió de su estudio y subió las escaleras. Sabía que Fiddleford había mencionado que quería ir al centro a comprar más comida, pero supuso que debía haber algo en el refrigerador. Entró en la cocina y la abrió, aliviado al encontrar rosbife envasado y unas lonchas de queso. Los dejó sobre la encimera mientras buscaba el pan en la despensa. Los sándwiches de rosbif habían sido sus favoritos desde niño. Recordaba las innumerables veces que su madre los preparaba para el almuerzo y se los daba en una pequeña bolsa marrón. Había muchos días en que los abusadores se llevaban, comían o simplemente destrozaban su almuerzo solo por diversión, pero las veces en que la bolsa llegaba con él a la hora del almuerzo eran geniales. Mamá solía cortarle la corteza cuando era pequeño, pero al crecer insistió en que debía ser más maduro y comerlo con ella. Sin embargo, a veces, cuando todos llegaban tarde por la mañana y se movían con prisa, ella todavía se los cortaba por costumbre. Curioso, considerando que tardaría menos en dejarlos. Stanford siempre se sentía un poco avergonzado cuando esto pasaba y sacaba su sándwich en la escuela, pero no le importaba demasiado. Le parecía un poco dulce. A veces, tenía tanta prisa que sin querer le daba la bolsa equivocada, y siempre tenía que devolvérsela a Stanley, quien siempre prefería la mantequilla de cacahuete con mermelada. Stanford se quedó paralizado, con el brazo colgando en el aire mientras buscaba un plato en el armario. No estaba seguro de por qué su mente lo había recordado de repente. Solo estaba pensando en casa, pero pensar en casa significaba pensar en... Stanford ya sentía que se frustraba cada vez más al pensarlo. Negó con la cabeza mientras sacaba un plato y preparaba su almuerzo. En realidad, no debería sorprenderle tanto. Los sándwiches estaban conectados con su infancia, y su infancia con su gemelo. Claro que su mente iba allí. No podía evitarlo por completo, a pesar de sus mejores esfuerzos por ignorarlo. No solo ocurría en los momentos más mundanos del día. A veces ocurría mientras investigaba o dibujaba en su diario. Siempre se arrepentía mentalmente cada vez que se sorprendía añadiendo pequeñas notas que mencionaban a Stanley antes de garabatearlas apresuradamente. Si no fuera por el miedo a quedarse sin espacio, simplemente arrancaría la página y empezaría de cero. Estaba seguro de que necesitaría un nuevo diario una vez que el portal estuviera terminado. Sin duda, el resto de su tercer volumen se llenaría rápidamente una vez que probaran el portal con éxito. Solo podía imaginar los nuevos descubrimientos que podría investigar y catalogar con gran detalle. Y ahí va, usando su trabajo para distraerse de sus frustraciones. Bueno, sin duda era mejor que pensar en él. Cualquier cosa era mejor que pensar en él. Pero, mientras pensaba eso, algo en sus entrañas se revolvió como si luchara contra ello. Ford se dijo a sí mismo que solo era hambre y terminó de cortar su sándwich. Mientras dejaba el cuchillo en el fregadero, Ford miró su reloj y se sobresaltó al descubrir que eran las 3:30 p.m. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? ¿Por qué había tardado tanto en darse cuenta? Aunque tuviera una forma de trabajar mientras dormía, no podía pasarse el día durmiendo así. Una parte de él se preguntaba si tal vez debería seguir el consejo de Fiddleford y descansar un poco más para evitar momentos como este, sobre todo porque ya tenía una solución. Esa parte se veía contrarrestada por su determinación de llevar este proyecto hasta el final sin fallar. Sin dudarlo, Ford se apresuró a bajar al sótano, con su sándwich olvidado en la encimera. Nuevo México 1982. Stanford sintió que algo lo levantaba del suelo antes de caer de espaldas. Sus gafas se soltaron tanto que se le cayeron de la cara y le aterrizaron en el pecho. Rápidamente las recogió y las palpó buscando grietas antes de volver a ponérselas. Parpadeó varias veces al encontrarse mirando una pared de ladrillos, y afuera estaba mucho más oscuro que hacía un momento. Vio una puerta trasera tenuemente iluminada con un cartel de solo empleados y un gato arrastrándose por el borde del contenedor cercano. El aire era cálido y olía más a tierra que antes, y oyó el fuerte claxon de un coche a lo lejos. ¿Qué dónde estamos? Pero Stanley no respondió. Stanford giró la cabeza y descubrió que solo él estaba sentado en la acera. ¿Ese Stanley? La única respuesta fue otro bocinazo lejano y el chirrido de neumáticos. Stanford respiró tembloroso mientras se ponía de pie, con las piernas temblorosas. Stanley. El gato se dio la vuelta rápidamente, entrecerrando sus ojos amarillos mientras le silbaba, y Stanford se dio la vuelta y corrió por el otro lado del edificio. No llegó muy lejos y se detuvo en seco al oscurecerse.
Miró a su alrededor y se dio cuenta de que parecía estar en un callejón. Había estado en Glass Shark toda su vida y nunca había visto una zona como esta, y él y Stanley conocían el pueblo como la palma de su mano a esas alturas. Pero a Stanford le preocupaba mucho menos eso y más que Stanley no estuviera allí. Stanley estaba a su lado hacía menos de un minuto y ahora se había ido. Sintió que el corazón se le aceleraba a mirar a su alrededor y no encontró nada más que oscuridad y basura. Sus pies se tambalearon hasta que quedó de pie, con la espalda pegada a la pared de ladrillos, con una mano temblorosa agarrándose el pecho. Esto no podía estar pasando. Stanley estaba de pie junto a él. ¿Cómo pudo desaparecer así como así? ¿O tal vez fue él quien desapareció? ¿Su hermano seguía en casa o también había terminado en otro lugar? ¿Sabía dónde estaba Stanford? No recordaba la última vez que había estado solo. Ahora estaba solo y perdido. Stanford sentía que todo su cuerpo temblaba, la cabeza le daba vueltas y el pecho le subía y bajaba mientras intentaba recuperar el aliento. Cerró los ojos, ignorando los olores y sonidos a su alrededor, e intentó imaginarse en casa. Algo así solo le había pasado una vez. Fue a principios del curso anterior, cuando a él y a su hermano les tocó fregar los platos otra vez. Por una vez, Stanford fue el que tuvo los dedos de mantequilla y, sin querer, dejó caer la taza de café de papá, rompiéndola en varios pedazos. Casi nunca rompía nada, y mucho menos las cosas de papá, y eso le provocó un pánico absoluto. No podía respirar y estuvo a punto de llorar. Agradeció que sus padres y Shermie no estuvieran cerca, pero aún así le dio vergüenza desmoronarse así delante de su hermano gemelo. Fue tan terrible que casi se desmaya, así que Stanley tuvo que ayudarlo a sentarse en el suelo y calmarlo. Ford, no pasa nada. Todo irá bien, le había asegurado Stanley, cogiendo la mano de sus gemelos entre las suyas. Rompo cosas todo el tiempo, no es para tanto. Sixer, anda ya, me estás asustando. No puedo, Stanford tartamudeó, incapaz de hablar. Oye, te vas a desmayar. Stanley se había sentado a su lado, sin soltarle la mano. Solo, intenta respirar conmigo, ¿vale? Eso es todo, amigo. Había pasado un tiempo vergonzosamente largo antes de que Stanford pudiera siquiera volver a hablar, y mucho menos respirar bien. Pero Stanley no había bromeado ni un solo segundo. Eso era todo lo que Stanford necesitaba para saber que su gemelo se lo había tomado en serio. Se habían sentado en el suelo de la cocina, respirando juntos hasta que Stanford finalmente tuvo fuerzas para ponerse de pie. Una vez que todo estuvo listo, terminaron rápidamente el resto de los platos antes de subir corriendo a buscar pegamento. Habían pasado casi una hora intentando recomponer la taza. Parecía y bastante estable, aunque ambos sabían que papá nunca más podría beber de ella. La habían guardado en el fondo del armario, con la esperanza de que no se diera cuenta durante un rato. Papá se dio cuenta a la mañana siguiente. Inmediatamente los llamó a ambos abajo y les exigió saber quién era el responsable de que tuviera que comprar otra taza. Stanford recordaba temblar mientras estaba allí, con las manos a la espalda. Sin embargo, Stanley abrió la boca antes de que Stanford pudiera reaccionar y dijo que se le había caído y que había intentado arreglarla. Por supuesto, papá le gritó, lo llamó imbécil y lo puso a barrer solo en la tienda durante toda la semana. Stanford sabía que no podía decir nada en ese momento. Si papá hubiera descubierto que Stanley había mentido, no solo ambos habrían enfrentado un castigo, sino que el de Stanley habría sido mucho peor. Stanford sabía que dejar que su gemelo cargara con la culpa estaba mal, pero también sabía que habría sido mucho peor si se hubiera revelado la verdad. Stanley no habría querido que dijera nada de todas formas, y no había estado resentido con su gemelo en absoluto durante toda la semana de castigo. Stanley siempre parecía hacer todo lo posible por proteger a su hermano, ya fuera de los abusadores en la escuela, de los adultos a los que pillaban mirándolos fijamente o de su papá cuando se enfadaba. Era asombroso lo natural que le salía ese instinto. Esta vez, sin embargo, Stanley no estaba allí para decirle que estaba bien, que estaba a salvo. Vaya, ni siquiera estaba seguro de si estaba a salvo. Pero sabía que no llegaría a ninguna parte si no podía moverse. Así que se sentó lentamente en el suelo, juntó las manos cerca del pecho e intentó imaginar a su gemelo diciéndole que respirara. Inhaló por la nariz tan despacio como pudo y luego exhaló por la boca. Repitió esto varias veces, cada vez imaginando que la mano que apretaba la suya era la de su hermano. No fue tan útil como antes, pero Stanford pronto recuperó la respiración. Eso es todo, amigo.
Una vez que creyó tener fuerzas, se puso de pie lenta y cuidadosamente. Por un rato, solo pudo quedarse allí, mirando al suelo, agarrando las correas de su mochila como si fueran un salvavidas. Respiró hondo otra vez y miró hacia el callejón, donde podía ver la carretera. Si quería llegar a algún lado y encontrar a su hermano, tendría que empezar a moverse. Le temblaban las rodillas mientras sus pies lo llevaban lentamente hasta el final del callejón. Incluso al llegar a la calle, Stanford seguía sin tener ni idea de dónde estaba. No veía ninguna señal de tráfico, ni había coches cerca para leer las matrículas. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba entre una tienda de conveniencia y una pizzería, ambas cerradas. Notó unos letreros más pequeños en los escaparates, escritos en español. Miró a la izquierda, luego a la derecha. Tras unos instantes de reflexión, giró a la izquierda. No estaba seguro de qué hacer, pero necesitaba averiguar dónde estaba. Quizás eso le ayudaría a encontrar a Stanley más rápido. Tras caminar unos minutos, Stanford notó una luz brillante más adelante y vio lo que parecía un pequeño restaurante que, afortunadamente, seguía abierto. Estaba lleno de gente, la mayoría con ropas muy extrañas. Era la primera señal de vida que veía desde que lo habían dejado allí. Pensó en entrar y preguntarle a uno de los trabajadores cómo llegar, pero la perspectiva de hablar con desconocidos en una zona desconocida, nada menos lo ponía nervioso. Negó con la cabeza. No podía permitirse que los nervios se interpusieran en ese momento. Tenía que averiguar dónde estaba y encontrar a su hermano. Stanford respiró hondo y se obligó a cruzar la puerta principal. De inmediato, le recibió un aire cálido y un olor a grasa. Vio más de una docena de cabinas, de las cuales solo la mitad estaban ocupadas, y una fila de taburetes. Los chefs y las camareras parecían estar justo al otro lado del mostrador, moviéndose y tomando pedidos rápidamente. Nadie pareció mirarlo cuando entró, y lo agradeció. Intentaba armarse de valor para preguntar por direcciones cuando una guapa camarera de pelo castaño recogido en un moño despeinado se acercó. Lo miró con ojos cansados, pero su rostro se iluminó al verlo. Hola, cariño, dijo con voz dulce. ¿Tienes hambre? Puedes sentarte donde quieras. Oh, no, dijo rápidamente. No vine a comer, no tengo dinero. Ella frunció el ceño ligeramente. Ah, ¿buscas a alguien? Más o menos. Estoy, un poco perdido. ¿Podrías decirme dónde estoy? Ella lo miró enarcando una ceja. Estás en Santa Fe, cariño. Estamos en la calle Alameda Oeste. Stanford se tomó un momento para procesar lo que ella había dicho. Santa Fe y eso estaba en Nuevo México, al otro lado del país. Él ya ni siquiera estaba en Nueva Jersey. Santa Fe, cierto, Stanford intentó disimular la preocupación en su voz. ¿Calle Alameda? Oye, si sabes a dónde tienes que ir, hay una parada de autobús calle arriba, dijo la camarera, señalando hacia donde acababa de llegar. ¿Seguro que no quieres comer algo primero? Quizás podría traerte un par de galletas de la parte de atrás. Dijo esto último en voz baja, guiñándole un ojo. Stanford casi no la oyó, pues aún le daba vueltas la cabeza. Agradecía su amabilidad, pero no quería arriesgarse a meterlos en problemas. Ya estaba metido en suficientes problemas. No, gracias. Mi mamá me hizo un sándwich. Gracias de todas llenas. No hay problema, cariño. La camarera se alejó para atender a un cliente en una cabina cercana. Stanford se quedó allí solo un segundo antes de darse la vuelta y salir por la puerta. El aire frío le erizó el vello de la nuca, o quizá ya lo estaba. Su cerebro aún intentaba procesar lo que ella le había dicho. Al parecer, lo habían teletransportado en pleno Nuevo México. Eso lo dejó con más preguntas que respuestas. Miró en la dirección que le había indicado la camarera y comenzó a caminar lentamente por la acera. Su mente regresó de inmediato al momento anterior a su llegada. Pensó en cómo la extraña cinta métrica había brillado y chispeado, y en cómo, literalmente, lo habían dejado caer en un lugar diferente. Parecía sacado de un cómic de Stanley. Recordó cómo Stanley gritó su nombre antes de quedar ciego. También recordó que Stanley sostenía la cinta métrica cuando todo ocurrió. Dondequiera que estuviera su gemelo, era posible que aún la tuviera. Lo que significaba que, aunque Stanford pudiera averiguar cómo funcionaba el dispositivo, ni siquiera podría usarlo para regresar. Una razón más para encontrar a su hermano cuanto antes. A Stanford no le gustaba pensar mal de su gemelo, pero la cinta métrica ya tenía una grieta considerable y Stanley tenía la costumbre de romper cosas sin querer.
Justo cuando se acercaba a la parada del autobús, un fuerte viento azotó la calle, levantando basura. Un periódico suelto cayó repentinamente sobre la acera, y Stanford lo pisó justo a tiempo de detenerlo. Echó un vistazo a la página y vio que era un artículo sobre un hombre de la zona que robaba todos los palitos de carne de una gasolinera. Stanford cogió el periódico para examinarlo detenidamente y sus ojos se posaron en la fecha. 9 de enero de 1982. Stanford se quedó mirando fijamente durante un buen rato. Su tembloroso agarre se aflojó hasta que el papel fue recogido por el viento y cayó al suelo. Eso, no podía ser cierto, ¿verdad? Imposible. Ser transferido a otra parte del país era una cosa, pero viajar en el tiempo. Stanford levantó la vista y vio a pocos metros de la parada de autobús un coche aparcado en paralelo. De inmediato, pasó corriendo junto al banco y se acercó al parachoques. Miró la esquina de la matrícula y vio que era 1982. Aunque fuera una matrícula falsa, ¿por qué alguien pondría 1982 si ese no era el año? El mundo a su alrededor parecía girar en diagonal, lo que hizo que Stanford casi perdiera el equilibrio, pero logró mantenerse en pie. Apenas registró sus propios movimientos mientras se dirigía al banco y se sentaba. Durante varios minutos, solo pudo mirar fijamente sus pies. La lógica de su cerebro intentaba decirle que esto era una locura, que no había forma de que hubiera viajado en el tiempo. La otra, la más cercana a su corazón aterrado, le decía que aceptara la realidad. Stanford se abrazó a sí mismo, apretando con fuerza las mangas de su chaqueta. No quería desmoronarse así. Quería ser valiente como Stanley, poder salir y enfrentarse a lo que se le presentara para encontrarlo, pero simplemente no sabía cómo. Estaba en un estado completamente diferente, en un momento completamente diferente, sin idea de cómo volver a casa, suponiendo que pudiera hacerlo. Incluso si encontraba un autobús que lo llevara directo a Nueva Jersey, no sería su Nueva Jersey. Su familia podría ya no vivir en el mismo edificio. ¿Había estado desaparecido todo este tiempo? ¿Pensaban que simplemente estaba desaparecido? ¿Lo reconocerían si lo vieran? ¿Lo reconocería Stanley? Stanford estaba seguro de que, si tan solo pudiera calmarse y pensar un momento, probablemente podría idear un plan. Stanley siempre decía que se le daba bien pensar bajo presión. Pero, ahora mismo, en ese momento, no se le ocurría nada, se encerró en sí mismo y empezó a sollozar. Apenas notó el sonido de pasos en la acera junto a él. Ford no era ajeno a las rarezas a estas alturas de su vida, pero jamás daría por sentado que estaba acostumbrado. Suponía que ya se había acostumbrado. Quedarse en un lugar como Gravity Falls tenía ese efecto. Había conocido, a falta de un término mejor, las anomalías que rodeaban la vida de Ford desde muy joven. Era casi imposible pasarlas por alto. Pero, claro, había cosas muy bien escondidas. Recordaba la emoción que sintió cuando Ford lo llevó al lugar del accidente Omega, como él lo llamaba. Había sido terriblemente fascinante y transformador, además de la caminata de 2 días para llegar. Claro que también estaba la confusión en torno al proyecto apasionante de sus viejos amigos. Todavía le costaba entender cómo a Ford se le había ocurrido construir algo de esa magnitud, y mucho menos vivir tan cerca de la fuente perfecta de piezas. En resumen, Ford estaba acostumbrado a que aparecieran cosas raras en su puerta. Lo que no estaba acostumbrado a ver era gente, e incluso estando sentado en su coche, pudo ver a alguien de pie en el porche. Ford agarró las bolsas de la compra del asiento del copiloto antes de salir del coche. Ni siquiera al cerrar la puerta se habían dado la vuelta. No fue hasta que se acercó que se dio cuenta de que era un niño, probablemente un niño por lo que veía. Llevaba una camisa de rayas rojas y blancas y una mochila. Las escuelas de este pueblo estaban bastante lejos, así que no entendía cómo un niño podía perderse tanto y acabar allí. El niño parecía estar paseándose por el porche, mirando a su alrededor, y, por alguna razón, aún no había visto a Fiddler. Hola, ¿puedo ayudarte? El chico se giró bruscamente y se quedó paralizado al verlo. Pareció asustado por un momento antes de enderezar los hombros y fruncir el ceño. Hey. Estás bastante lejos, ¿sabes? Ford asintió hacia la carretera. No hay mucho por aquí y el pueblo está por allá. PFFT. Sí. Ya lo sé. El chico puso los ojos en blanco, con una sonrisa que fingía confianza. Solo estaba, me perdí un poco y. Ford arqueó una ceja al acercarse al porche. Al hacerlo, pudo observar al niño con más atención e inhaló profundamente.
El niño tenía tierra y agujas de pino incrustadas en el pelo, multitud de astillas asomando de sus brazos y una rodilla gravemente raspada. Apenas podía distinguir algunas manchas rojas alrededor del agujero de sus vaqueros. Dios mío, muchacho, estás sangrando. ¿Eh? Ah, sí, el chico se miró las espaldas antes de encogerse de hombros. No es para tanto. Me he lastimado peor en la escuela. No deberías dejarlo así sin tratar, dijo Ford dando golpecitos con el pie en el suelo. Oye, tengo un botiquín dentro. ¿Por qué no entras? Podemos ocuparnos de esa rodilla y esas astillas. El niño guardó silencio un momento. Frunció el ceño de nuevo. Ford observó cómo el niño lo observaba, como si lo evaluara. No podía culparlo. No era muy prudente entrar en la casa de nadie. Aún así, no podía dejar a un niño herido afuera. ¿Qué pensaría su madre si se enterara? Creciente o no, le daría una paliza. Estaba pensando en ofrecerle esperar afuera cuando el niño sonrió levemente y asintió. Claro, está bien. Ford asintió. Rápidamente sacó su llave mientras se dirigía a la puerta principal. Entonces, ¿cómo te llamas, jovencito? Stanley. Encantado de conocerte, Stanley. Me llamo Ford Adron-Tuguket. Stanley resopló. Rayos. Menudo nombre. ¿Te importa si te llamo Fitz? Ford se rió entre dientes. No veo por qué no. Tenía un par de amigos de la universidad que también me llamaban así. Finalmente logró abrir la puerta y ambos entraron. La casa, aunque no tan mal como cuando Ford llegó, estaba un poco desordenada. Ford había estado cuidando aún menos del lugar y de sí mismo a medida que se acercaban las pruebas del portal. Libros, planos viejos y notas estaban apilados por todas partes, solo que la mayoría estaban organizados. También había algunos frascos y viales con muestras que Ford aún no había revisado. Stanley silbó. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Una especie de mini museo de nerds? La voz de los chicos era burlona, pero no maliciosa, y Ford rió entre dientes. Sí que se parece un poco a eso, ¿eh? Sí. A mi hermano le habría encantado. Ford condujo a Stanley por la sala hasta la cocina. Estaba, sorprendentemente, tan limpia como la había dejado. Su mirada se posó en el sándwich abandonado y sin comer en la encimera, y resopló mientras colocaba las bolsas de la compra sobre la mesa. Toma asiento, iré a buscar el kit. Stanley dejó su mochila a sus pies mientras se deslizaba en una de las sillas. Ford se dirigió rápidamente al baño. No le sorprendió no haberse topado con Ford todavía. Ese adicto al trabajo probablemente seguía desmayado en su estudio. Ford había estado tentado de despertarlo cuando lo encontró allí esa mañana, pero decidió dejarlo dormir. Al menos descansaba un poco, aunque usara sus notas como almohada. Pensó en el sándwich abandonado en la encimera, y aunque el hecho de que Ford lo hubiera intentado era bueno, aún necesitaba comérselo. Ford regresó rápidamente a la cocina, ahora con el botiquín y una toalla pequeña. Al entrar, Stanley se incorporó en su asiento, empujando ligeramente su bolso hacia un lado con el pie. Ford decidió no hacer comentarios mientras empapaba la toalla con agua tibia. Vamos a curar esa rodilla y luego podremos trabajar en esas astillas. Bueno. Ford se sentó en la silla junto a él, colocando el botiquín sobre la mesa. Extendió la toalla y comenzó a limpiar con cuidado la sangre seca. El sangrado parecía haberse detenido, pero aún estaba bastante raspado y había suciedad en los cortes. La pierna de Stanley se estremeció levemente, su rostro se arrugó, pero no se quejó ni se apartó. Entonces, ¿qué pasa con toda esa basura de nerd? Preguntó Stanley de repente, probablemente tratando de distraerse. Mi compañero lleva 6 años estudiando la fauna de aquí, explicó Ford mientras secaba la rodilla con cuidado. No era del todo mentira. Solo llevo un año, ayudándolo con sus proyectos. Si crees que ahora hay basura, deberías haber visto este sitio cuando vine. Estaba tan lleno que apenas se podía caminar. Ya lo creo. Mi hermano también es un friki y siempre está acumulando cosas. Ford dejó la toalla sobre la mesa y abrió el botiquín. Sacó un rollo de gasa, unas tijeras diminutas y un rollo pequeño de cinta adhesiva. Entonces y dime qué te pasó, dijo mientras comenzaba a desenrollar la gasa. Stanley se frotó la nuca, mirando al suelo. Ah, no me creerías si te lo dijera. Pruébame. Stanley parpadeó y miró a Ford antes de clavarle la misma mirada de antes.
No pudo evitar preguntarse por qué este niño era tan cauteloso, como si buscara pelea. ¿O se estuviera preparando para ella? Mientras cortaba la gasa y comenzaba a doblarla en un gran cuadrado, Stanley se aclaró la garganta. Bueno, y mi hermano y yo íbamos caminando por la calle para ir a la playa y encontramos esta cosa y... MMM. Y pensamos que era solo una cinta métrica o algo así, pero luego empezó a brillar y hubo un destello, y terminé en el bosque. Ford no interrumpió, pero sus manos vacilaron al empezar a vendar la rodilla de los chicos con la gasa. Ciertamente no esperaba que esto sucediera nada anormal, pero se sintió extrañamente tranquilo. Quizás finalmente empezaba a comprender que algunas cosas no estaban destinadas a ser normales, y su vida en Gravity Falls era todo menos normal. Ford disfrutaría mucho de esto. No tenía brújula ni nada, pero mi hermano me dijo una vez que el viento va de oeste a este, así que... de norte a sur. Stanley levantó una ceja. ¿Eh? Los vientos soplan de norte a sur aquí. Stanley lo miró con el ceño fruncido durante unos 5 segundos antes de que su rostro se desmoronara por completo. Era difícil interpretar su expresión. Una extraña mezcla de comprensión y horror. Ford no sabía cómo responder. Se palmeó la rodilla mientras terminaba de vendarla antes de meter la mano en la caja para sacar las pinzas. Le dijo a Stanley que se preparara antes de empezar a trabajar con las astillas. Aparte de algún que otro estremecimiento en el brazo, no reaccionó ni dijo nada. Ford iba por la mitad cuando Stanley volvió a hablar. Nosotros y no estamos en Jersey, ¿verdad? ¿Nueva Jersey? Ford niega con la cabeza. Claro que no. Estamos en Oregón, al otro lado del país. Se sacó una astilla muy grande y terminó sacándose un poco de sangre. Rápidamente tomó la toalla y la secó. Tras colocar una pequeña curita en la herida, levantó la vista y vio que Stanley tenía la mirada perdida en el suelo. Ford se aclaró la garganta. ¿Dijiste que estabas con tu hermano? Sí, la voz de Stanley se suavizó. Pensé que quizá él también había acabado aquí. Empecé a buscarlo y encontré a unos pequeñines con barba y sombreros puntiagudos. Ford se detuvo y se quedó mirando. ¿Encontraste a los gnomos? Sí. Stanley parecía un poco más emocionado. Los llamé a todos duendes, porque no recordaba qué eran, y se pusieron como locos. Empezaron a apilarse uno encima del otro y se convirtieron en un supergnomo, y me persiguieron por el bosque. Casi me atrapan, pero me salvó un gigante. ¿Un gigante? Sí. Parecía de madera y demás. Asustó a los gnomos y me dijo que sabía dónde estaba mi hermano. Bueno, no me lo dijo, me lo mostró. No sé si habla de verdad, parece bastante tímido. Ford tragó saliva mientras volvía de guardar todo en la caja. Quería creer que el niño exageraba sobre cómo había acabado allí, pero todo lo demás parecía plausible. Él mismo se había topado con los gnomos durante su primera semana allí. Una noche oyó algo hurgando en la basura y salió con un bate, esperando encontrar una zarigüeya o un mapache, y en cambio encontró a una de esas plagas mordisqueando una bolsa de patatas fritas vacía. Deseaba que Ford no estuviera tan ocupado para poder hablar con el chico él mismo. Sin duda, su amigo tendría una mejor respuesta que él. Bueno, y el gigante es nuevo para mí, pero todo lo demás parece cuadrar. Stanley parpadeó. Espera, ¿de verdad me crees? Claro que sí. Gravity Falls es un lugar de moda para todo tipo de rarezas. Lo que acabas de decir es bastante suave, la verdad. ¿Gravedad quién sabe? Gravity Falls, resopló Fiddler. Ese es el pueblo donde estás. Nunca he oído hablar de ello. Sí, yo tampoco. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Ford cerró la caja y señaló la rodilla. Pues ahí la tienes. Como nueva. Stanley bajó la mirada hacia su pierna antes de sonreírle. Gracias, Fitz. Ni lo menciones. De repente, se oyó el sonido familiar de una puerta que se abría y se cerraba rápidamente. Bueno, eso confirmó sus sospechas. Ese es mi compañero, asiente Fiddler. Será mejor que le cuentes lo que ha pasado. Después, puedes usar nuestro teléfono para llamar a tus padres. Stanley pareció de repente muy incómodo. Su sonrisa era un poco forzada al asentir. Ford frunció el ceño, pero decidió dejarlo estar por ahora. Se levantó de la silla al oír pasos acercándose a la cocina. Ford. Aquí dentro. Ah, bien. Como me quedé dormido hoy, pensé en hacer un diagnóstico.
Por lo que veo, todo parece estar bien, pero si quieres revisarlo un par de veces. La voz de Ford se apagó al entrar en la cocina. Había levantado la vista de su diario para mirarlo, pero sus ojos se posaron de inmediato en el sorprendido invitado. Encontré a este pequeñín en la puerta, dijo Ford con una sonrisa, señalando a Stanley con el pulgar. El pobrecito estaba magullado y ensangrentado. Al parecer, tuvo un encontronazo con esos gnomos tan molestos. Ya lo curé, así que creo que podríamos dejar que llame para que pueda volver a casa. El cuerpo de Ford pareció tensarse al temblarle las manos, y el diario se le cayó de las manos y aterrizó con un golpe sordo. Se quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. Ford parpadeó. ¿Estás bien? Oye, ¿me suenas? Intervino Stanley, con aire sospechoso al mirar a Ford. ¿Te conozco? Ford apretó la mandíbula, sus manos, aún temblorosas, se cerraron a ambos lados de su cuerpo. De repente, giró la cabeza para mirar a Ford, y su voz, entrecortada y aterrorizada, habló con brusquedad. A la sala. Ahora. Nuevo México 1982. Stan estaba seguro de que había dejado unos cuantos dólares más de los que pretendía en su prisa por salir del restaurante. Apenas había prestado atención cuando oyó el timbre, demasiado concentrado en tragarse lo que quedaba de su hamburguesa. A pesar de lo buena que estaba la comida, le costaba mucho obligarse a comer. Reconoció la voz de la camarera y puso los ojos en blanco al oír la dulzura con la que le había hablado. ¿Dónde estaba toda esa amabilidad cuando le hablaba? Lo que realmente le llamó la atención fue la voz de la niña respondiéndole. Al principio no entendía por qué, simplemente algo en su cerebro lo obligó a prestar atención. Mientras el niño pedía indicaciones con voz tímida, sintió una oleada de recuerdos que lo asaltaban en un instante. Había oído esa voz cada vez que su gemelo tenía que hacer una presentación en clase, o cada vez que su padre lo regañaba. Conocía esa voz mejor que nadie. Intentó quitársela de encima, diciéndose que era un estúpido, que oía cosas que no existían. Aún así, necesitaba asegurarse, solo por su salud mental. Cuando el niño dio las gracias y volvió a sonar la campana, Stan se giró justo a tiempo para verlo salir. Lo vio solo 2 segundos, pero 2 segundos fueron suficientes. Vio las gafas, la chaqueta, el pelo castaño y esponjoso y el remolino de pelo. Lo único que no pudo ver fueron las manos. Stan se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia. Miles de millones de personas en el mundo, ¿recuerdas? Muchas de ellas debían ser lo suficientemente parecidas en apariencia como para que fuera posible. Aún así, algo en su cabeza le aceleraba el pulso de una forma que estaba entre la emoción y el peligro. No tenía sentido, pero no sabía cómo describirlo de otra manera. De cualquier manera, decidió dejar algo de dinero antes de salir corriendo del restaurante lo antes posible. Había oído a la camarera decirle al chico sobre la parada de autobús cercana calle arriba, que casualmente era la dirección a la que debía ir para llegar a su coche. Otra coincidencia. Stan se metió las manos en los bolsillos mientras caminaba a paso ligero por la acera. ¿Qué prisa tenía? Solo necesitaba llegar a su coche. Sí, eso era todo. Necesitaba llegar a su pequeño antes de que algún gamberro intentara entrar o robarle una de sus llantas otra vez, y si por casualidad había algún niño allí, no era para tanto. Lo oyó antes de verlo. Stan aminoró un poco el paso al oír sollozos provenientes de la zona tenuemente iluminada donde estaba el banco. Vio al niño sentado solo en el banco, acurrucado y llorando quedamente. Incluso al acercarse, Stan no pudo ver bien las manos, que parecían estar metidas en los bolsillos de su chaqueta. Negó con la cabeza. Súbete al coche y vuelve al motel, se dijo. Sin embargo, no pudo evitar pasar junto a él. Después de todo, su coche estaba aparcado al otro lado de la parada. El niño no pareció darse cuenta mientras se acercaba, demasiado angustiado para oírlo o verlo. Los pasos de Stan se hicieron cada vez más lentos a medida que se acercaba, hasta que finalmente estuvo de pie al otro extremo del banco. El niño seguía sin levantar la vista. Maldita sea todo. Oye chico, ¿estás bien? Finalmente, el chico reaccionó. Levantó la cabeza de golpe, con sus ojos brillantes y abiertos mirándolo con sorpresa. Stan tuvo que contenerse para no balbucear al ver bien su rostro. Había dobles por todas partes y era muy posible, pero este chico era la viva imagen del gemelo que conocía, desde la nariz hasta las tenues pecas en las mejillas. El niño jadeó levemente cuando lo vio, y Stan rápidamente levantó una mano en señal de rendición.
Oye, no pasa nada. Solo, hizo una pausa. ¿Te perdiste o algo? ¿Estás esperando a alguien? El chico no le respondió al principio, y Stan no podía culparlo. Que un desconocido se acercara a hablar contigo a esas horas de la noche era, en el mejor de los casos, extraño y, en el peor, peligroso. Aún así, algo dentro de Stan, algo que creía haber enterrado hacía tiempo, lo había obligado a, al menos, asegurarse de que estaba bien. El chico bajó la mirada. Sí, más o menos, murmuró. Estoy buscando a mi hermano. Stan sintió una opresión en el pecho al hablar. ¿Se perdieron intentando llegar a casa? El chico negó con la cabeza. No exactamente, ¿lo has visto? Se parece mucho a mí, tiene curitas en los dedos y lleva una camisa a rayas rojas y blancas. De niño, Stan casi siempre estaba cubierto de parches y vendas. Tenía la costumbre de romperse a sí mismo y a todo lo que lo rodeaba. Hay cosas que nunca cambian. ¿Cuántos años tiene? ¿Mayor o menor? Igual que yo, somos gemelos. Joder. Bueno, esto se estaba poniendo raro. Si Stan no lo supiera, pensaría que le estaban tendiendo una trampa. Pero no entendía cómo, no se había acercado lo suficiente a nadie como para mencionar siquiera su antigua vida, y mucho menos que tenía un gemelo. Estaba seguro de que algunas de las personas para las que había trabajado en el pasado eran lo suficientemente inteligentes como para descubrirlo, pero aún así, esto era demasiado para una trampa. Lo siento, chico, no lo he visto. El rostro del niño se contorsionó y su mirada cayó al suelo. Stan se frotó la nuca. Oye, no te preocupes. Si estaban juntos, no puede estar tan lejos. Seguro que también te está buscando. ¿Crees? Definitivamente. Stan sintió que estaba mintiendo descaradamente. No había visto a otros niños aparte de los dos del restaurante, y el hermano de este podría estar en cualquier parte a estas alturas, pero tampoco estaba seguro de qué más podía decir. No quería que un niño entrara en pánico a su lado. No solo se vería horrible, sino que también llamaría demasiado la atención. Podrías denunciarlo a la policía o algo así. Tienes dinero para el autobús, ¿verdad? El niño negó con la cabeza. No tengo dinero. Stan apretó las manos en los bolsillos. No lo hagas. No es asunto tuyo. ¿Necesitas que te lleve? Stan no estaba seguro de por qué se había ofrecido, y una parte de él esperaba que dijera que no. Estaba dispuesto a darle unos dólares para el autobús o algo así y seguir con su noche. El chico miró a su alrededor, pateando mientras lo pensaba. Después de un momento, asintió. Y sí. El chico se puso de pie, con las manos aún metidas en los bolsillos. Stan necesitaba verlas. Sabía que estaba siendo estúpido, pero tenía que estar seguro. Intentó sonreír mientras levantaba la mano. Llámame Stan. Ni siquiera se molestó en usar la identidad falsa. De todas formas, este chico no lo volvería a ver después de esta noche, ¿verdad? El chico sonrió levemente y finalmente extendió una mano para estrecharle la suya. Mucho gusto, soy Stanford. Stan tuvo que esforzarse al máximo para no apretar demasiado la pequeña mano al estrecharla. El niño incluso tenía el mismo nombre. Bajó la vista hacia sus manos y sus ojos se posaron de inmediato en el dedo extra. Stan se quedó mirando al sentir que su agarre se apretaba ligeramente. Aunque todo lo demás pudiera atribuirse a la coincidencia, ¿cómo podría serlo esto? Stan se dio cuenta de que había estado mirando demasiado tiempo cuando Stanford de repente retiró su mano y la guardó en su bolsillo. Es un defecto, dijo en voz baja, con un tono avergonzado. Nací con él. Sé que es raro. Stan negó rápidamente con la cabeza. No, no, es solo gracioso, tuvo que elegir las palabras con cuidado. Yo también conocí a alguien que tenía 6 dedos. Stanford lo miró parpadeando. ¿En serio? Sí, dijo Stan con una sonrisa. Uno de los tipos más inteligentes del mundo. Un poco idiota, pero inteligente. Stanford se frotó la nuca. ¿Sí? Ah, sí. Solían burlarse mucho de él por eso, lo cual no le favorecía en absoluto sus habilidades sociales. Pero siempre pensé que era la persona más genial del mundo. Soltó un pequeño sonido que casi sonó a risa. Él y yo teníamos la mala costumbre de meternos en líos. Siempre llevábamos curitas por si hacíamos alguna tontería y nos lastimábamos. Stanford, que le sonreía, parpadeó al ver que su rostro se ensombrecía. Abrió un poco los ojos al mirar a Stan, quien se aclaró la garganta con torpeza.
Quizás compartir demasiado con un desconocido no fue buena idea. Tranquilízate, Stan. Estás perdiendo la cabeza. Stanford le hizo un gesto a Stan para que se acercara. Arqueó una ceja antes de arrodillarse para quedar a la altura del chico. Stanford se ajustó las gafas mientras miraba al hombre mayor con los ojos entrecerrados, aparentemente buscando algo. Stan no dijo nada mientras observaba esos ojos familiares analizar sus rasgos, confundido y sin palabras. Unas pequeñas manos de 6 dedos se acercaron repentinamente a su rostro, y Stan se estremeció instintivamente. Normalmente, solo lo agarraban para sujetarlo o darle un puñetazo en los dientes. No estaba acostumbrado a no estar nervioso tanto tiempo. Stanford vaciló, con las manos suspendidas en el aire. Perdón, balbució. Solo, ¿me tienes paciencia un segundo? Stan miró a su alrededor antes de asentir con firmeza. Stanford esperó un momento más antes de estirarse y agarrarle la cara. Giró la cabeza ligeramente hacia un lado, todavía buscando ese algo, pero Stan no podía imaginar qué buscaba. El chico se presionó las sienes y se apartó, alisándose las arrugas alrededor de los ojos. Stanford frunció el ceño, luego presionó un dedo a cada lado de las mejillas de Stan y empujó hacia arriba. Está bien, te lo muerdo. ¿Qué haces? Su voz se alteró ligeramente debido a la posición de su boca, pero su pregunta fue clara. Stanford no respondió por un momento, con una ceja levantada en confusión. ¿Podrías sonreír rápidamente? ¿Podría qué? Sonríe. Solo un segundo. Stan se apartó y puso los ojos en blanco. Mira, chico, no puedes ir tocando la cara de la gente y pidiéndoles que hagan cosas. Necesitas que te lleve o... Stan no fue lo suficientemente rápido para evitar lo que sucedió después. Una de las manos de Stanford se levantó de golpe y empezó a tocarse un punto en el hueco del cuello, un punto que solo su gemelo conocía. Oye, no, eso es trampa. Siendo realistas, Stan podría fácilmente apartar al niño y evitar que le hiciera cosquillas. Sin embargo, apenas lo apartó con el brazo, y ahora se reía a carcajadas. No recordaba la última vez que se había reído con tanta sinceridad. Tenía la garganta seca y las mejillas extrañamente doloridas. Bien. Oye, bien. Basta. Stan finalmente logró apartar los brazos más pequeños, aún recuperando el aliento. Su corazón latía aceleradamente, pero ya no se sentía en peligro. Algo habría pasado ya si lo estuviera. Respirando hondo, Stan bajó las manos y miró a Stanford, quien lo observaba con asombro y admiración. Tragó saliva con fuerza antes de hablar, con una voz aún más suave. Stanley. Stan estaba seguro de que la hamburguesa que se había comido solo tenía carne en mal estado y estaba alucinando. Solo así podía estar pasando. Hacía años que no tenía un sueño o una pesadilla con su hermano, y nunca había ocurrido estando tan consciente. Pero, por mucho que se resistiera, Stan sintió que las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa. Hola, Sixer. Stanford parpadeó y se quedó sin aliento. No había ninguna posibilidad de que alguien más tuviera ese apodo y reaccionara igual. Esa era toda la prueba que Stan necesitaba. Stanley. Stanford se lanzó hacia adelante, rodeó los hombros de Stan con los brazos y lo apretó con fuerza. Stan respiró hondo, con las manos colgando rígidamente a los costados. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. Al principio fue casi incómodo, y estuvo tentado de apartarse. Sintió unas manos diminutas agarrándole la espalda de la chaqueta con fuerza, y tragó saliva mientras levantaba lentamente las manos para devolverle el abrazo con torpeza. Oye, amigo,